Bienvenido a Narrador de Sueños. Relatos para dormir entre dioses, imperios y leyendas. No me mataron, Percier. Soy la heredera del imperio. En la oscuridad de una casa silenciosa, una familia que había gobernado Rusia durante más de 300 años esperaba el final. Era la madrugada del 17 de julio de 1918. En una habitación cerrada, el zar Nicolás II, la zarina Alejandra, sus hijas y el joven heredero Alexei permanecían juntos, sin saber que aquella sería la última noche de los Románov. Afuera, el viejo imperio ruso ya se había derrumbado. Los palacios, los bailes, los uniformes dorados y el brillo de la corte parecían ahora recuerdos lejanos, casi irreales, como si pertenecieran a otro mundo. Pero lo más inquietante no fue solo su caída, fue la forma en que desaparecieron. Sin despedidas, sin tumba clara al principio, sin una verdad inmediata. Solo silencio, rumores y una pregunta que durante años obsesionó a Europa entera. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche en la que desapareció un imperio? Mientras el imperio ruso se desmoronaba en la oscuridad, una de sus hijas parecía negarse a desaparecer con él. Anastasia no era la mayor. No era la heredera. Pero tenía algo que muchos recordarían durante años. Una luz extraña, una energía imposible de apagar, incluso en la noche más oscura. En aquella habitación silenciosa, con el aire cargado de miedo y resignación, ella miraba la puerta, como si esperara que algo cambiara en el último instante, como si una parte de ella se negara a aceptar que aquel sería el final. Con el paso del tiempo, nació una idea inquietante, una posibilidad que se negó a morir. Que en la noche del 17 de julio de 1918, con todo parecía perdido para los Románov, Anastasia quizá no desapareció con el resto. Y así comenzó el rumor que atravesaría décadas, fronteras y generaciones. ¿Y si la hija más enigmática de los Románov había logrado sobrevivir? 2 años después de la caída de los Románov, una joven desconocida apareció en Berlín. Había sido rescatada tras lanzarse a un canal. No llevaba documentos. No quería explicar quién era. No quería hablar de su pasado. En el hospital psiquiátrico donde fue internada, su silencio empezó a inquietar a quienes la observaban. Algunos veían en ella solo a una mujer rota. Otros creyeron ver algo más. Un parecido, un gesto, una forma de mirar. Y entonces surgió la idea que cambiaría su vida para siempre.
¿Y si aquella desconocida era Anastasia Romanov? Al principio, ella no lo afirmó de manera clara, pero la sospecha creció a su alrededor. Los rumores corrían entre médicos, pacientes, aristócratas exiliados y curiosos. En una Europa herida por la guerra y llena de fantasmas imperiales, muchos estaban dispuestos a creer que la hija perdida del zar había regresado. Con el tiempo, aquella mujer empezó a ser conocida por otro nombre: Anna Anderson. Y desde ese momento dejó de ser una paciente anónima para convertirse en el centro de uno de los mayores misterios del siglo XX. Anna Anderson no tardó en atraer a quienes necesitaban creer. Nobles rusos exiliados, antiguos conocidos de la corte y personas aferradas al recuerdo del imperio empezaron a mirarla con una mezcla de esperanza, nostalgia y desesperación. Para ellos, Anastasia no era solo una hija perdida del zar. Era la posibilidad de que algo del viejo mundo siguiera vivo. Un hombre capaz de resistir la caída, el exilio y el olvido. Algunos aseguraban reconocer en Ana ciertos rasgos imposibles de ignorar. La forma de sus ojos, un gesto al bajar la mirada, la manera en que guardaba silencio, como si hubiera aprendido a sobrevivir escondiendo demasiado. Pero otros la rechazaron desde el primer instante. Decían que su acento no coincidía, que sus recuerdos eran confusos, que sus modales no se parecían a los de una gran duquesa criada en la corte imperial. Y así, casi sin darse cuenta, Anna Anderson dejó de ser una mujer desconocida para convertirse en una batalla viva entre la fe y la duda. Para unos era Anastasia Romanov, para otros una impostora brillante o una mujer rota atrapada dentro de una historia imposible. Cuanto más crecía la discusión, más poderosa se volvía su leyenda, porque ya no se trataba solo de descubrir quién era ella. Se trataba de decidir si la tragedia de los Romanov había terminado aquella noche, o si una parte de ella había logrado escapar y seguir respirando en silencio. Pausa larga. Con el paso de los años, la historia de Anna Anderson dejó de ser solo un rumor y empezó a convertirse en una posibilidad peligrosa. Porque si aquella mujer era realmente Anastasia Romanov, no solo había sobrevivido a la noche más oscura del imperio, también podía reclamar un nombre, una herencia y el lugar simbólico de una dinastía que muchos se negaban a dar por muerta. De pronto, todo cambió. Ya no se discutía solo su rostro, ni sus recuerdos, ni sus silencios. Ahora también se hablaba de dinero, de propiedades, de joyas perdidas, de cuentas congeladas.
de una fortuna asociada al apellido Romanov. Algunos comenzaron a verla como una posible heredera, no una emperadora real en una Rusia que ya había desaparecido, pero sí un símbolo viviente del viejo imperio. Y eso hizo que su historia se volviera todavía más explosiva, porque mientras unos querían reconocerla, otros harían todo lo posible por demostrar que era una impostora. Cada fotografía, cada testimonio, cada cicatriz, cada recuerdo de infancia empezó a valer como una prueba, como si la identidad de una sola mujer pudiera decidir el destino final de una tragedia que el mundo todavía no lograba aceptar. Anna Anderson ya no era solo una mujer perdida en Europa. Se había convertido en una batalla viva entre la memoria, la ambición y el deseo casi desesperado de creer que Anastasia había escapado de la muerte. Lo que empezó como un rumor en voz baja, terminó entrando en los tribunales. Y una vez allí, el misterio dejó de pertenecer solo a la imaginación del mundo. Ahora había jueces, había abogados, había testigos. Y había una pregunta que nadie lograba responder con certeza. ¿Era Anna Anderson realmente Anastasia Romanov? Durante años desfilaron recuerdos, fotografías, cartas, testimonios y viejos conocidos de la corte. Algunos juraban reconocerla. Otros aseguraban que todo en ella era un engaño. Su rostro, su voz, sus silencios, incluso sus cicatrices, fueron examinados como si en ellos pudiera esconderse la última verdad del imperio caído. Pero el tiempo no aclaró el misterio. Lo hizo más profundo. Porque cuanto más se investigaba, más crecía la división entre quienes querían creer y quienes estaban decididos a destruir su historia. El caso se prolongó durante décadas. No fue un juicio rápido. Fue una lucha interminable, agotadora, casi obsesiva. Como si Europa entera se negara a dejar morir el nombre de Anastasia. Y mientras los tribunales seguían buscando una respuesta, Anna Anderson envejecía atrapada en el centro de una batalla que ya era más grande que ella misma. Una batalla entre la memoria, la ambición y el deseo humano de encontrar un milagro donde quizás solo había dolor. Al final, la justicia no logró darle la corona que algunos imaginaban, pero tampoco consiguió apagar del todo la leyenda. Porque incluso cuando los jueces dudaban, el mundo seguía preguntándose en silencio, ¿y si de verdad era ella? Y entonces, cuando parecía que el misterio sobreviviría para siempre, llegó una respuesta que no venía de testigos, ni de jueces, ni de recuerdos. Llegó de la ciencia. Décadas después de la muerte de Anna Anderson, las pruebas de ADN compararon su rastro biológico con el de la familia Romanov. Y el resultado fue definitivo. Anna no era Anastasia. No era la hija perdida del zar. No era la superviviente de la noche más oscura de Rusia. No era la última esperanza de un imperio caído. Y así, el mito comenzó a desvanecerse. No con escándalo, no con gritos, no con una confesión dramática, sino con la frialdad absoluta de una verdad imposible de discutir. Pero incluso entonces, algo permaneció. Porque durante años, el mundo no siguió a Anna Anderson solo por curiosidad. La siguió
porque quería creer que alguien podía escapar al horror, que una princesa podía sobrevivir cuando todo lo demás había sido destruido. La verdad cerró el caso, pero no borró la leyenda. Y tal vez por eso, aún hoy, el nombre de Anastasia sigue flotando entre la historia y el sueño, como un susurro que se niega a desaparecer del todo. Porque algunos relatos no sobreviven por ser ciertos, sino por la necesidad humana de que, al menos una vez, la tragedia no tenga la última palabra.